El sector productivo colombiano está representado en muchos gremios. Está la ANDI, está FENALCO, está Confecámaras, está la Cámara Colombiana de Infraestructura, está la SAC, está Camacol. Y un gremio muy importante representa a los pequeños y los medianos industriales, empresarios, productores. En la discusión sobre el salario mínimo, la mayoría de los gremios han optado por no hacer una presentación sobre su expectativa de incremento del salario mínimo. Quien lo hizo dentro de su fuero de independencia y representando a su propio sector fue el director ejecutivo de ACOPI, Rodolfo Correa, el presidente de ACOPI, a quien le agradecemos que esté con nosotros en esta mañana. ¿Cuál fue, doctor Rodolfo Correa, presidente de ACOPI, su propuesta de incremento para elevar el salario mínimo? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Juan, un gusto saludarlo a usted, a toda la mesa de trabajo y por supuesto a toda la audiencia. Hombre, pues la propuesta de nosotros es, digamos, muy concreta y la carta sobre la mesa. Nosotros, los micro, pequeños y medianos empleados de Colombia, no estamos en condiciones de que el aumento sea superior a la inflación, don Juan. Es decir, máximo nosotros estamos en condiciones de llegar al 5.1, 5.2, que es lo que va a marcar la inflación. De ahí para allá, don Juan, es que mire usted la cifra, le cuesta a los empresarios de Colombia 48.000 millones de pesos cada punto porcentual de aumento. Y eso lo tenemos que pagar nosotros de nuestras cajas. Eso realmente, sumado a todas estas reformas que se pretenden hacer, a todas estas dificultades económicas, a los conflictos bélicos internacionales que van a afectar las cadenas de suministro, a los nacionalismos que van a impedir las exportaciones no tradicionales, a la falta de productividad del país y a la falta de una política pública nacional de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES, pues eso crea un escenario que con claridad nos tiene que llevar a decir no podemos más de la inflación. Bien, ahora, señor Correa, las posiciones están muy alejadas. Las centrales obreras dicen que quieren un incremento del 12% y bueno, ustedes ya lo han mencionado, 5.2%. ¿Qué efecto tendría si eventualmente se diera un incremento salarial del 12% como lo piden las centrales obreras? Mire, lo que yo he sido claro en la mesa de negociación es decirle a las centrales obreras que el aumento del salario mínimo puede ser un espejismo, es decir, una falsa ilusión de que se aumenta la capacidad adquisitiva, pero en la práctica tiene el efecto boomerang. Es decir, si usted sube el 12% del salario mínimo y como el salario mínimo está indexado o vinculado a múltiples productos y servicios, va a implicar que también va a subir en un 12% en lo que se transportan muchos trabajadores, que es en motocicleta. Sube el SOAT, sube el transporte público, suben los alimentos, suben los servicios públicos, sube la vivienda, suben los arrendamientos. Y entonces, en últimas, esos 100.000 pesos, 130.000 pesos que le suben por un lado, le quitan por el otro 200.000 al trabajador. Y si eso es lo que le quitan al trabajador, imagínese usted el daño que le hacen al pequeño empresario. ¿Y por qué hablo yo del pequeño empresario? Hombre, porque es que yo soy el vocero de la micro, pequeña y mediana empresa que en Colombia, mire la cifra, representa el 99.5% empresarial del país y genera el 72% del empleo formal de Colombia. ¿Cómo no voy a estar yo en el deber ético y gremial de salir a decir que más de la inflación no podemos pagar? Y se lo dije de frente al gobierno y se lo dije de frente a los sindicatos. Con una distancia tan grande del 5.2 al 12, no parece fácil que se llegue a un consenso. Si no se llega a ese consenso, establece la ley, el salario lo tiene que fijar el gobierno por decreto. ¿Usted tiene alguna pista de lo que el gobierno estaría pensando sobre este particular? Si no se llega al consenso, ¿en qué anda pensando el gobierno? Yo creo que sería, digamos, muy especulativo de mi parte saber lo que está pensando el gobierno, Juan, con honestidad se lo digo, porque ayer precisamente en la mesa le pedí a la ministra que nos diera alguna luz frente al tema y fue muy cauta, muy prudente y no nos quiso indicar ninguna cifra concreta, pero yo creería que a partir de la inflación o que se supere la inflación, la responsabilidad por los daños en la economía será del gobierno.
Pues aquí está la posición del presidente de ACOPI, aquí está la posición de este gremio que efectivamente representa a un número muy grande de unidades productivas, las pequeñas y las medianas, que son la mayor cantidad de empresas registradas en Colombia. Muchas gracias, doctor Correa, estaremos muy atentos. Con mucho gusto y muchas gracias. Siempre dispuestos al consenso, al diálogo y a que la economía de Colombia crezca, más allá de la de uno u otro bando. Un buen día. ¿Apostamos, don Juan, a que se va por 2 dígitos el gobierno? Sabe que no lo sé, porque es tan grande la distancia entre la inflación y los 2 dígitos, es que tendría que meter casi el doble de inflación. Yo no sé si el gobierno, ahí se va a ver la ortodoxia que dicen que tiene el ministro Guevara. Es que es bravo decretar salario mínimo del doble de inflación, no lo sé. Pero además es que sube el salario mínimo y la gente le da lo mismo porque todo sube igual. Se lo come en el primer trimestre del año. Termina ganando más, terminan ganando, incluso puede ser hasta menos. Pues si quieren controlar hacia el 2025 la inflación, no pueden subirlo de 2 Pero un dígitos. incremento de 2 dígitos le sirve al gobierno como cortina de humo también, ¿no? ¿Quién sabe? Porque fíjese usted que el señor que acaba de hablar no representa a los grandes empresarios del país. Sí, representa la base popular del empresariado colombiano que está asfixiado. Haga una ronda por tiendas. Quienes visitamos barrios y pueblos en función de nuestro trabajo, William, hablamos con los tenderos y los tenderos están muy inconformes con lo que les ha pasado con este gobierno. Están muy inconformes porque se les ha aumentado su carga tributaria. Les habían dicho que hasta les quitaban el régimen simple. Este señor no representa a ninguna gran empresa de Colombia, sino, él lo acaba de decir, el 99% de empresas chiquitas que dicen no damos más, no aguantamos más. Entonces yo no estoy seguro que, como en otra época, mandarse con un mínimo muy alto le recoja muchas simpatías. Por supuesto, quienes reciben el salario mínimo están esperando que se aumente sustancialmente, porque los colombianos tienen la percepción de que la inflación siempre aumenta más que sus salarios, pero con una situación financiera tan delicada no está fácil saber por dónde va la apuesta. Pero este gobierno no se ha caracterizado justamente, don Juan, por la sensatez, sino por hablarle a la galería, y esta puede ser una manera de hablarle a la galería. 8:12. TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ, totalmente confiable. Esta es la FM de RCN. Toma Noraver Gripanoche y elimina los síntomas de la gripa mientras duermes profundamente hasta el otro día. Duerme bien y libérate de los síntomas de la gripa con Noraver Gripanoche. Noraver, potente alivio. De TQ, totalmente confiable. Es un medicamento, no excedes consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten